Nadie en esa mesa levantó la vista cuando ella habló. Y eso lo dice todo. Era una noche de martes en Pensilvania, el tipo de noche que no anuncia nada, solo lluvia fina contra las ventanas y el olor a carne asada enfriándose en los platos. Yo llevaba el tenedor a la boca cuando las palabras cayeron sobre la mesa como un golpe seco. Se sienta a comer y no hace nada. No soy su niñera. Quizás debería tomar la indirecta y salir antes de que tenga que echarla. Me quedé quieta. El tenedor suspendido en el aire. Y luego nada. Mi hijo Jason siguió comiendo. Cabeza gacha. Sin una palabra, sin un gesto, sin siquiera parpadear en mi dirección. Su silencio gritó más fuerte que las palabras de su esposa. Al otro lado de la mesa, mi nieto me miraba con ojos confundidos, demasiado pequeño para entender lo que acababa de ocurrir, pero suficientemente sabio para sentir el peso del aire. No lloré. No me defendí. No le recordé a Samantha que la artritis en mis manos me impedía fregar suelos, o que el dolor en mi espalda hacía casi imposible agacharme. No les recordé los turnos dobles que había hecho la tintorería para pagar los útiles escolares de Jason. No mencioné las noches cosiendo botones de su uniforme bajo una lámpara que parpadeaba. Simplemente recogí los platos. Con la dignidad silenciosa de alguien que ha tragado cosas mucho más amargas que un insulto. Esa noche, en el cuarto que me habían asignado, un antiguo almacén convertido en habitación de invitados con una ventana demasiado alta para mirar por ella, escuché desde el salón sus risas, el tintineo de una copa, el murmullo de un programa de televisión. Y sentí algo frío instalarse en el pecho. No era tristeza. Era el reconocimiento de que llevaba años desapareciendo, y que esa noche solo había afilado el contorno de lo que ya estaba ocurriendo. Pensé entonces, porque eso hacen las mujeres mayores cuando no pueden dormir y nadie quiere sus historias. Pensé en los años en que mi esposo se estaba muriendo lentamente. Yo era quien lavaba su ropa cuando ya no podía controlarse. Quien sostenía la cuchara cuando él no podía asirla. Quien mantenía la casa con cinta adhesiva, voluntad y cupones recortados de periódicos viejos. Yo era quien había luchado para que Jason tuviera algo, para que tuviera todo. Y ahora era una boca que alimentar. No me fui a la mañana siguiente. Eso habría sido demasiado predecible. Me quedé. Preparé el café como cada mañana. Doblé la ropa. Recogí los juguetes de la escalera. Cosí sin que me lo pidieran un botón que se había caído de la chaqueta de mi nieto. Y no dije nada. 2 días después, Jason y Samantha se fueron de fin de semana. Sin invitarme. Ella dijo algo sobre necesitar espacio, sobre una escapada de pareja. Él evitó mis ojos una vez más. Fue entonces cuando hice mi maleta. Una pequeña, con documentos, mi rosario y un cuaderno de cuero gastado. Dejé la llave de la casa sobre la mesa de la cocina, junto a un paño de cocina que había lavado y doblado esa misma mañana. Y tomé el autobús sola, con las rodillas doloridas, sin que nadie me ayudara. La residencia no era lujosa. Era la más barata que pude encontrar con sábanas limpias y sin olor a abandono. La mujer de la recepción me entregó un formulario sin hacerme preguntas. Le dije que buscaba paz y tranquilidad. Que era algo temporal. Mentí con una sonrisa. Esa noche, sentada en el borde de una cama estrecha que olía a guisantes hervidos y lejía, me pregunté por primera vez si realmente era una carga. Si de verdad era solo alguien que comía sin dar nada. Y ese pensamiento cruel y simple, se quedó conmigo hasta el amanecer. Pero entonces, otra voz. Más quieta. Una que no escuchaba desde hacía mucho tiempo. ¿Y si ellos se equivocan? A la mañana siguiente preparé mi té exactamente como me gusta. Me envolví en la manta que yo misma había tejido 2 inviernos atrás. Y marqué un número que no había marcado en años. James, dije. Mi voz tembló apenas. ¿Recuerdas la escritura de la casa? James Callahan había sido el mejor amigo de mi esposo desde la preparatoria. Habían jugado béisbol juntos, habían ido a la misma universidad, y de alguna manera habían permanecido leales cuando la vida los separó. Él había gestionado nuestros testamentos, los seguros, los papeles cuando el diagnóstico de cáncer de mi esposo hizo que todo pareciera derrumbarse al mismo tiempo. 3 días después, estaba sentada frente a su escritorio de roble viejo, rodeada de libros jurídicos que no habían sido movidos en años. Él abrió un cajón con llave, sacó una carpeta gruesa y la deslizó hacia mí con la solemnidad de quien revela algo sagrado. Allí estaba. Mi nombre. La dirección. La fecha, 12 de junio de 1994. La firma temblorosa pero firme de mi esposo. Notariada. Válida.
La casa de la que me habían pedido que saliera era mía. Completamente mía. Hacía 30 años. No sabía que lo había hecho, susurré. James sonrió con suavidad. Vino la semana después de recibir el diagnóstico terminal. Me dijo que no quería que nunca te quedaras sin hogar. Sus palabras exactas fueron: ella construyó esta familia. Nunca debería tener que pedir permiso para quedarse en su propia casa. Me llevé la mano al pecho. Ese hombre, incluso muriendo, había estado pensando en mí. No solo con amor. Con precisión. Con legalidad. Con protección. Nunca le conté a Jason, susurré. ¿Pensabas que nunca necesitarías hacerlo?, me preguntó James. Pensé que siempre recordarían quién era yo. James asintió lentamente, como quien entiende el dolor que vive entre las palabras. Yo no había pedido caridad. Me habían robado la dignidad. Y ahora tenía las llaves. No las que tintinean. Las reales. Las que liberan el alma de la vergüenza. Quiero venderla, dije. Mi voz no tembló. ¿Y quieres que ellos se enteren por la carta?, preguntó James. Exactamente eso. Salí de su oficina con la carpeta apretada contra el pecho como si fuera una armadura. Durante años yo había vivido en su casa. Pero la verdad era que ellos habían vivido en la mía. Esa noche, de regreso en la residencia, abrí el cajón de mi cuarto. Pequeño, de madera, escondido bajo una lámpara polvorienta. Dentro, tarjetas de cumpleaños, cuentas de oración, fotografías amarillas, y el cuaderno de cuero que mi esposo me regaló en nuestro 25º aniversario. En la primera página, con su letra, para las cosas que nunca queremos olvidar. Y yo no había olvidado nada. Pasé las páginas lentamente. 1994, matrícula universitaria de Jason cuando lo dejó, $2.300. 1996, cofinancié su préstamo de coche, pagué los primeros 5 meses. 1999, factura de urgencias que Samantha se negó a reclamar al seguro. 2001, regalo de bodas, $5.000, para que pudieran tener su luna de miel. 2005, 3 meses de alquiler durante su desempleo. 2015, ayuda con tratamientos de fertilidad, $7.000. 2017, cirugía dental de Samantha, $2.100. 2020, comida durante la pandemia, $4.500 en 5 meses. Más de $120.000. Nunca los había sumado. Pero ellos me habían forzado a contarlos. Hice copias de cada página. Las entregué a James como un testamento viviente. No por venganza, le dije. Sino para que, si alguna vez preguntaban por qué, no tuviera que decir una sola palabra. Los números hablarían solos. 6 meses después, James llamó. Está hecho. La casa es oficialmente de los nuevos dueños. La notificación llegó esa semana. Carta certificada del banco. Carta de la inmobiliaria. Y una tercera. Tenían 30 días para desocupar. El domingo por la noche, sonó mi teléfono. Era Samantha. Su voz, rota de incredulidad, vieja malvada. Vendiste nuestra casa. No cambié el tono. No levanté la voz. Le respondí con calma, no. Era mi casa. Ustedes solo vivían en ella. Como yo una vez los alimenté a ustedes. Ahora le toca a otro. Colgó sin despedirse. Solo furia. Sin gratitud, sin disculpa. Jason llamó al día siguiente. Sonaba como un niño. Mamá, vamos a perderlo todo. Samantha se fue. No tenemos a dónde ir. Y luego, debí haber dicho algo aquella noche en la cena. Debí haberla detenido. Lo siento. Lo escuché terminar. Y entonces dije lo que había ensayado en silencio durante meses. No te estoy quitando nada. Solo estoy recuperando lo que pensabas que había olvidado. No te pido amor. Te pido reconocimiento. Y así es como me lo devuelvo. La línea quedó en silencio. Y estuvo bien. Con el dinero de la venta no compré lujos. Compré un propósito. Compré un edificio pequeño al este de la ciudad, con pintura desconchada y un porche que necesitaba madera nueva, pero con buenas bases. Y lo llamé Haven House. Debajo del letrero, mandé grabar una frase: aquí nadie demuestra su valor para quedarse. Invité a Ellen a ser la primera residente. Ella lloraba cuando entró. No me olvidaste, susurró. Por supuesto que no, le dije.
Nosotras recordamos a quienes han sido olvidadas. Con el tiempo llegaron más. Miss Beatrice, la maestra que corregía nuestra gramática con un guiño. Marion, que cultivaba albahaca en el alféizar como si fuera su mayor tesoro. Y Roland, el único hombre, que cocinaba mejor que todas y siempre tenía un chiste a mano. Un día, mientras cortaba tomates, Roland se detuvo y me miró. ¿Sabes qué?, dijo. Existimos hoy porque alguien una vez te llamó parásita. Me detuve. Y luego reí. Una risa profunda, asombrada. Convertiste el dolor en refugio, dijo. Eso es más de lo que la mayoría logra. Esa noche, escribí una entrada nueva en el cuaderno. Me llamaron carga. Con el dinero de esa carga, ahora 4 almas duermen en paz. Un año después, Jason vino a verme. Sin arrogancia, sin excusas ensayadas. Solo con el silencio de quien ya no tiene nada que defender. Se veía mayor, no por el tiempo, sino por el peso. Me dijo que Samantha se había ido. Que dormía en el sofá de un amigo. Que trabajaba turnos de noche. Y luego, con la voz de aquel niño que una vez me pedía que me quedara un poco más a su lado antes de dormir, dijo: «Lo siento, mamá». No respondí de inmediato. Abrí una caja pequeña que guardo junto a mi silla y saqué una fotografía. Haven House recién comenzando. El porche sin pintar, el jardín vacío. Pero en el centro, 4 personas riendo con brochas de pintura, los zapatos tirados en el suelo, una casa convirtiéndose en hogar. Se la entregué. La miró confundido. Luego entendió. ¿Con el dinero de nuestra casa construiste esto? Asentí. Yo comí tu arroz durante 1 año, le dije con calma. Pero tú comiste el mío durante 30. Solo estoy cobrando un poco de interés. No encontró palabras. Se levantó para irse y entonces le entregué algo más, una copia en blanco de una escritura. No de Haven House. De su propio futuro. Ve y llénala con algo que valga la pena, le dije. La sostuvo como si fuera oro. Lo haré. Y por primera vez en años, le creí. Aquella tarde de primavera, sentada en el porche con mi taza descascarada que encaja perfectamente en la curva de mi mano, escuché a Ellen discutir con Roland sobre cómo cocinar los ejotes, a Miss Beatrice reírse sin levantar los ojos del tejido, y a alguien adentro tararear un himno viejo y desafinado pero lleno de espíritu. No era grandioso. No era dramático. Pero era suficiente. Suficiente para recordarme que los años que creía robados habían vuelto a florecer aquí, en tazas descascaradas, en debates sobre verduras y en bufandas que nadie pidió pero que alguien agradecerá. Esta fue mi justicia. No un tribunal. No la venganza. Solo una silla en un porche y la certeza de haber construido algo que sobrevivió a la amargura. Y quizás eso, precisamente eso, es el final más poderoso. O mejor dicho, el comienzo más hermoso. Si alguna vez te llamaron carga, si alguna vez te quedaste callada para mantener la paz, si alguna vez te hicieron sentir que tu valor terminaba con tu utilidad, escúchame bien. No estás sola. Y aún no has terminado.